Bueno, vamos a ver en la palabra del Señor. Sí, bueno, ahí la imagen. ¿Qué está haciendo ahí el Señor? Predicando, es la famosa imagen cuando el Señor hizo que apartaran la barca un poquito de la orilla para enseñar a la multitud, ¿cierto? Hace unos días hablábamos con los hermanos en la reunión de puerta a puerta y veíamos esto, ¿sí? Y a mí me sorprendía esto, ¿no? La capacidad del Señor para enseñar. ¿Sí? Estamos hablando de 2000 y pico de años atrás, ¿no? Y entonces cuando uno empieza a mirar los métodos, la forma que tenía el Señor de enseñar, creo que ni siquiera las más modernas formas de enseñanza, de pedagogía y demás, superan lo que hizo el Señor. Es realmente asombroso, ¿sí? Entonces nosotros veíamos, ¿sí? Por ahí no sé qué le pasó a esto. Ahí lo arreglan, ¿sí? Ahí está, bueno. O me lo pasan ustedes, chicos, si no, no sé qué le... No. Bueno, ahí pásenmelo a la siguiente igual, no importa. Bueno, ahí anda ustedes después lo pueden buscar, ¿sí? En internet, si quieren, hay textos que hablan de estos 9 métodos que usaba el Señor para enseñar. Quizás haya más, y cada uno de esos tiene, a su vez, dentro de eso tiene también más enseñanza dentro, ¿sí? Ahí están los 9. Jesús habló con su autoridad, eso lo vimos el otro día ya. Jesús contó historias, ¿sí? Jesús sorprendió a la gente. Eso todo usaba el Señor para enseñar, ¿no? Según las circunstancias, según el público, según el momento. Jesús elaboró dichos memorables, ese está resaltado ahí. Jesús hizo preguntas, que es el que vamos a usar esta noche. Jesús utilizó ilustraciones visuales. Jesús usó la repetición, creó experiencias y por último practicó lo que predicó, ¿sí? Dentro de eso hay todo un mundo para estudiar, ¿sí? La manera en que el Señor enseñaba, ¿sí? Por algo le decían maestro, y es maestro de todos los maestros también, ¿no? De todos los que tratamos de enseñar la palabra de Dios, tenemos que aprender de los métodos que utilizaba el Señor, ¿no? Estamos hablando de una época, ya les digo, 2000 y algo años atrás, no había la facilidad que hay ahora, no había nada. Si uno se pone a mirar el contexto donde creció el Señor, donde vivió, uno diría, bueno, ¿qué recursos tenía el Señor para estudiar y para aprender y para buscar qué manera era la mejor para enseñar, ¿cierto? No había bibliotecas, por supuesto no había internet, no había ni libros, no había nada. Y entonces uno dice la manera que tenía el Señor de enseñar. Y algo habrá tenido, ¿sí? Cuando hoy en día todavía estamos hablando y toda la humanidad habla de las cosas que Él enseñó, ¿sí? Él es mucho más que un maestro, ¿sí? Pero aquel que no quiere profundizar, por lo menos reconoce que el Señor era un maestro, ¿sí? Pero bueno, Él es mucho más. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Ahí el 5, ¿sí? Es que Jesús utilizó preguntas, ¿sí? Si quieren pásenla a la siguiente, está bien igual, ¿sí? Eso ahí en filosofía dice que se llama mayéutica, ¿sí? El que quiera después lo busca. Dice, en la filosofía socrática es diálogo metódico por el que el interlocutor interpelado descubre las verdades por sí mismo, ¿sí? O sea, el que expone o el que lleva el tema le va haciendo preguntas a la otra persona, de manera que la otra persona por sí misma saque la conclusión y llegue a darse cuenta de la verdad que se le está proponiendo,
¿sí? El Señor utilizó esa forma. Por supuesto, Él no es un filósofo, ¿sí? No utilizó la filosofía. La filosofía te dice un montón de cosas grandilocuentes, un montón de cosas lindas, pero te deja ahí, ¿sí? El Señor Jesús utilizó esto de las preguntas, ¿sí? Igual por ejemplo, lo que yo estuve viendo ahí, hay un listado de 100 preguntas que están registradas en los evangelios que utilizó el Señor, ¿sí? Por lo menos 100, ¿sí? Pero el Señor no solamente te lleva a darte cuenta de la verdad, sino que junto con eso Él te da la solución a ese problema, ¿sí? Él no tiene problema en decirte que está mal lo que has hecho o que tienes que cambiar de vida, pero no solamente te va a decir eso, sino que te va a dar la herramienta para poder hacerlo. Si viene acompañado con el poder, ¿sí? Con el poder más grande para vencer al mal más grande que existe, ¿sí? Bien, entonces nosotros vamos a ver 3 preguntas que hizo, 3 o no, son un poquito más, pero vamos a ver unas preguntas que el Señor hizo, ¿sí? Y que nos van a servir a nosotros también. Si quieren pasar a la siguiente. Bueno, ahí estaba el título. La otra que sigue. Bien, ahí está. Dice, Marcos 10, 51, 52. Si quieren lo leemos, así encontramos el contexto. Pero la pregunta está ahí en la pantalla, ¿sí? Evangelio de Marcos, capítulo 10. Ya les digo bien desde dónde leemos. Podemos leer desde el versículo 46 hasta el final. Bien, dice versículo 46 del capítulo 10 de Marcos: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Versículo 50, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? O lo que dice ahí, sí, en otra traducción: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Bien, a mí siempre, y seguramente a ustedes también, me llamó la atención lo que le dice el Señor, ¿no? En el versículo 51. ¿Qué quieres que te haga o qué quieres que haga por ti? ¿Sí? A mí me llama la atención esto porque digo, qué pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que quería el hombre? Recibir la vista, ¿sí? Para él esa era la necesidad más grande, ¿sí? Y era lo que él podía pedirle al Señor y no podía o nadie más podía dárselo, ¿no? Pero el Señor le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? Parece que hay algo más, ¿sí? Hay algo más profundo. Y a mí me llevaba a pensar en la primera pregunta que hay ahí en Génesis, ¿no? Cuando el hombre ha pecado y Dios lo sale a buscar y le pregunta: ¿dónde estás tú? Como si Dios no supiera dónde está, o si algunas plantas o algunos arbustos pudieran ocultarlo al hombre. Dios le pregunta: ¿dónde estás? Entonces a uno le sorprende eso, y decir acá también, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Sí? Bueno, ahí si quieren pasar a la siguiente. Están un poquito Bien, la que sigue, no sé por qué se me han cambiado de lugar. Bien.
a veces nuestra relación con Dios parece ser eso, ¿no? Como si Dios fuera un genio de la lámpara, ¿sí? Al que nosotros le pedimos. Y ese genio nos da, o sea, ustedes han visto la historia esa, la película o lo que sea, ¿sí? Que se encuentra en la lámpara y entonces el genio le dice, te voy a conceder 3 deseos, ¿sí? Y no importa nada, ninguna relación, no importa si lo que va a pedir le hace bien o le hace mal, al genio no le importaría, ¿no? Te concedo los 3 deseos y me voy, ¿sí? Y a veces nosotros pensamos que Dios es una especie de genio de la lámpara, ¿sí? Y nosotros vamos y le pedimos, y entonces Dios nos da y no importa, no hay contrato, podríamos decir, no hay relación, no hay nada, ¿sí? Entonces nos da lo que queremos, lo obtuvimos, nos vamos y al tiempo venimos de nuevo, ¿sí? O lo otro que está ahí, el matafuegos, ¿no? ¿Sí? Cuando estamos, que no queda otro recurso, el matafuegos se usa así, ¿no? Uno lo anda llevando en el auto, lo tiene quizá en la casa, donde trabajo están ahí puestos, ¿sí? A nadie se le ocurre tocarlos. Pero si un día hay una emergencia, ¿sí? El último recurso, ¿sí? Si no podemos apagar el fuego con otra cosa, vamos a agarrar el matafuego, ¿sí? Y a veces pareciera que Dios es una especie de matafuego, ¿sí? Para emergencias y para emergencias que no podemos resolver de otra manera, ¿sí? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Dios puede ser eso? ¿Qué les parece? ¿Dios podría ser o querría tener una relación con nosotros de esas? ¿Sí? Decir, bueno, yo creo que para mí es bueno esto que le voy a pedir a Dios y yo se lo voy a pedir y Dios me lo va a dar y nada más. Me parece que no. Yo pensaba cuando un niño pequeño está ahí en la casa, ¿no? Un chiquito, quizás ve un cuchillo brillante, ¿cierto? Y a él le llama la atención el brillo del cuchillo, ¿sí? Y él lo quiere agarrar y lo pide, ¿sí? Y nosotros adultos sabemos que por más bonito que se vea y por más que él lo quiera, no se lo podemos dar, porque se va a lastimar, ¿cierto? A veces nosotros creemos que lo que estamos viendo, que lo que estamos viviendo, que lo que está pasando, nosotros necesitamos eso y se lo pedimos a Dios, ¿sí? Ahora vemos lo que leíamos acá, el Señor le preguntó algo más, ¿qué quieres que te haga? ¿Sí? ¿Qué necesitas? Iba más allá la pregunta, ¿sí? Dios nos quiere, Dios quiere tener una relación con nosotros, Él nos ha creado para eso, ¿sí? Permítanme. Bien. Ustedes fíjense, ¿no? Hay dos, yo lo había anotado por acá, hay 2 reglas que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Dios no nos va a conceder nada, ¿sí? Que nos aleje más de Él, ¿sí? Si Él nos da algo, es para acercarnos más a Él. Esa es la primera regla, ¿sí? Alguna vez hablábamos, ¿sí? Del tema de, por ejemplo, y yo ahí me daba cuenta de un montón de cosas, el tema del diezmo, por ejemplo, ¿no? Alguien preguntaba, bueno, ¿tenemos que dar el diezmo? ¿No tenemos que darlo? ¿Cómo es eso? Entonces yo ahí encontré esto, ¿sí? Es decir, no es que, por ejemplo, y esto es para los creyentes nada, no es que va a decir, bueno, yo voy a tomar algo de mi dinero y lo voy a poner en la bolsa de las ofrendas y nada más, y quizás lo voy a poner diciendo, tengo que poner en la ofrenda, y quizás voy a decir, a última hora voy a decir, bueno, a ver qué me queda y lo voy a poner, ¿sí? Entonces yo me daba cuenta de esto, ¿sí? Bueno, Dios quiere, por ejemplo, que yo ofrende, como cristiano tengo que ofrendar, pero en eso Él me quiere enseñar un montón de cosas, ¿sí? Es un ministerio y Él me quiere enseñar. Entonces, si yo lo hago como Dios dice, yo voy a aprender, por ejemplo, a administrar mi dinero, ¿sí? Voy a aprender que Él provee, y voy a aprender un montón de cosas, ¿sí? Y no lo voy a hacer de una manera indiferente. Entonces Dios me lleva a eso, ¿sí? Pero me lleva a aprender un montón de cosas, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces,
Yo le pido algo a Dios, ¿sí? Y Dios me lo va a dar en la medida que eso me enseñe, que eso me sirva y me ayude, ¿sí? Y me acerque más a Él, ¿sí? Entonces, este hombre que estaba acá, por ejemplo, pidió eso, ¿sí? ¿Qué quieres que te haga? Él dijo, maestro, que recobre la vista. Y leemos el versículo 52, dice, vete, tu fe te ha hecho salvo, y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Ese era el propósito del Señor, ¿sí? La vista era algo necesario para esta vida, ¿sí? Y quién no, ¿sí? No quiere, ¿sí? Pero el Señor estaba mirando más allá, estaba mirando que Él recobrara también su relación con Dios, que su relación con Dios a partir de ese momento fuera la correcta, fuera la apropiada. Entonces dice, aparte, dice, tu fe te ha salvado. Demostró o tenía fe para pedir lo que pidió, pero dice, él seguía a Jesús en el camino. ¿Nos damos cuenta? Entonces, Él no va a darnos nada que nos haga mal, ¿sí? En este caso, ¿sí? Imagínense que el Señor le hubiera concedido la vista para que el hombre se fuera a vivir perdidamente, ¿no? No era ese el propósito del Señor, ¿sí? Y la segunda regla es que todo lo que Él nos dé o nos provea o haga en nuestra vida, ¿sí? Tiene que glorificarlo a Él, ¿sí? Esto a nosotros, cabezas duras como somos, a veces nos cuesta entenderlo, ¿sí? Nos cuesta entender la grandeza de Dios, ¿sí? Nos cuesta y no podemos directamente, ¿sí? Alcanzamos a ver que hay un abismo, ¿no?, de diferencia entre el hombre y Dios, pero quedamos ahí, ¿sí? Si lo que Dios nos da no glorifica a Dios, o sea, nosotros creemos que lo hemos recibido de Dios, pero no glorifica a Dios en nuestra vida, quizás no lo estemos recibiendo de Dios, ¿sí? Entonces, lo que nosotros recibamos tiene que servirnos para engrandecer a Dios, para que Dios sea engrandecido. Seguramente ahí alrededor donde estaba este hombre, el nombre de Dios fue glorificado, ¿sí? No fue atribuido a ninguna otra cosa más que a una obra de Dios, ¿sí? Esa es la segunda regla, que quizás haya más, pero vamos a ver solamente estas dos, ¿sí? Que las cosas que nosotros recibimos o que creemos estar recibiendo de Dios tienen que ser para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, no sé, nosotros quizás pedimos salud, ¿sí? Y con esa salud nos alejamos de Dios, ¿no? No sé, entonces no era. Quizás pedimos un trabajo, ¿sí? Y ese trabajo nos lleva a abandonar la obra de Dios. Quizás pedimos algo que nos distrae, que nos saca de lo que Dios quería hacer en nosotros y que lo que Dios quería trabajar en nuestra vida, ¿sí? Y el fruto que nosotros podíamos traer a la obra de Dios en general, ¿sí? Entonces esas son las dos reglas, ¿sí? Pero por ahí estaba la pregunta, si pueden volver una para atrás. Eso también, ¿sí? Si pudieras pedir algo a Dios sin limitarte, ¿qué pedirías? Entonces es una pregunta bien para cada uno en lo profundo, ¿sí? Si nosotros dijéramos no hay limitaciones morales, no hay limitaciones de ninguna clase, ¿qué pediríamos? ¿Ah? Como si fuera otra vez el genio de la lámpara, ¿ah? Si tuviéramos esos 3 deseos que decía el genio de la lámpara, que nadie nos dijera, mira, tiene que ser algo moralmente correcto, tiene que ser algo, si no hubiera limitaciones, por ahí, no sé. Entonces, para que nosotros veamos nuestro corazón, si quizás pediríamos riquezas, quizás, no sé, quizás alguien pediría una vida de desenfreno, no sé. Entonces, para que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Nuestro corazón siempre, o sea, lo que yo veo esto, el ser humano es siempre egoísta, no podemos escapar de eso, ¿sí? Si ustedes lo estudian, estamos hechos así, podríamos decir, ¿no? Como decían, por ahí creo que eran los árabes, nadie puede saltar afuera de su sombra, decían ellos, ¿no? O dicen, ¿no? Como nadie puede saltar afuera de su sombra. Y nosotros todo lo que hacemos
siempre está alrededor nuestro, está marcado por el egoísmo, ¿no? En menor o mayor medida no podemos salir de ahí, ¿sí? Ustedes después fíjense. Y nosotros decimos, bueno, no sé, hacemos algo, quizás decimos generosamente, pero quizás si nosotros nos ponemos a ver, dentro nuestro hay un deseo de autosatisfacción, ¿sí? No digo ni malo ni bueno, pero está ahí, ¿sí? Cada uno lo calificará como vea, ¿sí? Pero quizás nuestra obra más generosa, quizás nuestro desprendimiento más grande, quizás lo hacemos con el fin de sentirnos en alguna manera bien dentro de nosotros mismos, ¿sí? Bien, entonces pensemos en eso, ¿sí? Y bueno, esto yo me llevaba a pensar en esto, ¿sí? Dios sabe mejor que yo qué es lo mejor para mí, ¿sí? Y a mí me cuesta entender esto, como alguien, aunque sea Dios, ¿sí? Puede saber mejor que yo lo que a mí me conviene, ¿ah? Pero Dios sabe, ¿sí? Y Dios está mirando el futuro, ¿sí? Y está mirando más allá. Nosotros a veces estamos convencidos, tal cosa es lo mejor, y a veces no es así, ¿no? Bueno, ahí yo anoté el texto de Mateo 7:9 que dice, qué padre si su hijo le pide, no me acuerdo bien cómo eran los ejemplos, pero dice, si le pide pan, una piedra. Un escorpión. ¿Se acuerdan de ese versículo? ¿No? Ningún padre haría eso, ¿no? Dios no nos daría, por decirlo así, una bomba que después nos explote en la cara. Entonces nosotros tenemos que cambiar nuestra mentalidad, ¿sí? Empezar a pensar en esto, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que Dios quiere para mí? ¿Sí? Él sabe mejor y va más allá, y lo que Él quiera es lo mejor en definitiva, aunque uno a veces no vea nada, ¿sí? Entonces cambiar nuestra mentalidad y ver las cosas desde la mirada de Dios. Y Él me ha creado para perfeccionarme, para que yo sea más cercano a Él, ¿no? Bien, el otro texto, Mateo 16:28, dice, ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se pierde a sí mismo? ¿Sí? Quizás esta pregunta que decía, bueno, ¿qué pediríamos si no hubiera limitaciones? ¿Sí? Quizás pediríamos fama, dinero, no sé, y el mundo entero. Pero el Señor preguntó eso, ¿sí? ¿Qué le aprovecha al hombre si gana todo el mundo? Si pudiéramos tener absolutamente todo lo que nosotros quisiéramos o consideráramos útil y valioso, y después de eso nos perdemos, ¿sí? Bien, vamos entonces a la siguiente, ¿sí? Pasemos. Bueno, eso también lo dejé ahí. ¿Cuál es tu pregunta a Dios? Porque decimos, bueno, son las preguntas que hizo el Señor, pero quizás alguien diga, bueno, yo tengo una pregunta para hacerle a Dios. Yo tengo una pregunta en mi corazón, ¿por qué no se dio tal cosa o por qué sucedió tal otra? ¿Sí? Siempre tenemos una pregunta, ¿sí? Y yo me preguntaba justamente, quizás Dios no responda lo que yo le he preguntado, porque tal vez Él me ha preguntado algo a mí y yo no se lo he contestado, ¿sí? Veo que a veces se da eso. Yo te pregunto algo y vos me decís, bueno, pero vos primero contestame lo que yo te pregunté, ¿sí? Quizás no esté funcionando porque Dios tiene preguntas para hacernos primero y nosotros no las hemos querido contestar, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a pasar a la segunda pregunta. Eso está en Mateo 23:33, ¿sí? Lo vamos a leer para que nos quede claro el contexto. Bueno, el Señor viene hablando, el pasaje yo lo tengo titulado ahí, Jesús pronuncia 7 ayes sobre los fariseos. Entonces el Señor va hablando de esta gente que eran, en realidad esto está dirigido a esa gente, ¿no? Que eran los sacerdotes. Yo digo, a veces los veo parecidos, por ejemplo, a los curas y demás, ¿no? Porque ellos usaban una vestimenta, tenían un ritual, ¿cierto? Entonces el Señor
empieza a hablar de esta gente en realidad, ¿sí? Por eso el contexto, pues yo aclaro para que quede, dice versículo 33, le dice, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Sí? Sacando la primera parte, que no es para nosotros, esa pregunta, ¿no? ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Sí? Entonces es un tema que se ha vuelto difícil, ¿sí?, de hablar en la iglesia y demás, porque no falta nadie que diga, bueno, eso lo usan para asustar a la gente, eso no es cierto, eso y lo que siempre dicen, ¿no? Como un Dios de amor, un Dios de misericordia va a condenar a una persona por toda la eternidad, ¿sí? Bien, nosotros tenemos que enseñar, dice la palabra, todo el consejo de Dios. Todo lo que está en la Biblia, nosotros tenemos que enseñarlo. Nos guste a nosotros, no nos guste a nosotros, le guste al que escucha, no le guste, tenemos que enseñarlo, ¿sí? Entonces, la palabra habla de una condenación eterna, ¿sí? Según el resultado de lo que nosotros decidamos en esta vida, se habla de una separación eterna de Dios, ¿sí? De ahí en más podemos discutir y ver, ¿sí?, si es, como dice literal, un lago de fuego y azufre, si es otra cosa, bueno, pero habla de una separación eterna de Dios. Pasen a la siguiente, por favor. Bueno, ahí hay algunos versículos, no están todos, por supuesto. Yo esto lo tomé, dice 47 versículos de la Biblia sobre el infierno como una experiencia, ¿sí? Ahí hay algunos, dice 2 Tesalonicenses 1, 8 a 10, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mateo 7:23 dice, entonces les declararé, jamás os conocí, apartados de mí, lo que practicáis la iniquidad. 8:12 Mateo, pero los hijos del reino, bueno, no sé cómo está traducido ahí, pero dice, serán arrojados a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. 25:32 dice, y serán reunidos delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. La siguiente, por favor. Bien, ahí hay un montón más, ¿sí? Bien, no los vamos a leer, pero es para prueba, ¿sí? Hay un montón de versículos donde el Señor habla de eso, ¿sí? Alguien decía que una persona que no escucha ni ve a Dios, ni quiere saber nada de Él en esta vida, es el hombre diciéndole a Dios, aléjate de mí. Y que la eternidad es Dios diciéndole al hombre, hágase tu voluntad, ¿sí? Esa era la definición de alguna persona, ¿sí? Bien, nosotros entendemos ahí por separación, ¿cierto? Ustedes habrán escuchado y hay mucho para ver, pero donde está Dios, ¿sí? Nosotros estamos acá en esta vida, ¿cierto? Tenemos calor, tenemos luz, podríamos comparar a Dios con el sol de alguna manera, aunque no es así, pero decimos, bueno, nosotros estamos a una distancia del sol que nos permite tener calor, tener luz y tener vida, ¿sí? Si nosotros nos alejáramos, ¿sí?, el sol seguiría siendo el mismo, estando en el mismo lugar. Nosotros estaríamos alejados y no recibiríamos sus beneficios, ¿sí? De alguna manera yo entiendo que la condenación eterna es eso, completa ausencia de Dios, ¿sí? Todo lo bueno, todo lo agradable, todo lo que nos sirve, lo que nos hace bien, proviene de Dios, ¿sí? El infierno, la condenación eterna es la separación de ese Dios, ¿sí? Bien, y estaba esa pregunta, si decía alguien, bueno, ¿cómo puede ser Dios justo si de repente condena a una persona a una separación eterna de Él? ¿Sí? Yo quiero que pasemos a la siguiente, por favor. Bueno, ese es un cuadrito, ¿sí? Estos son los, creo que son 10 personas, dictadores más grandes del siglo XX, ¿sí?
Ahí hay un ranking espantoso, ¿no? Ha quedado al revés. El primero allá es el líder de China, Mao Zedong, dice ahí, no sé cómo se dice, responsable de la muerte de 78 millones de personas, directa o indirectamente, ¿sí? Bien, entonces uno dice, ¿cómo puede ser Dios justo si condena a una persona a la eternidad sin él, ¿no? El segundo es el ruso, Joseph Stalin, 23 millones, ¿sí? El tercero, Hitler, 17 millones. Después viene Leopoldo de Bélgica con 15 millones. Y ahí siguen los otros, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, esas personas hicieron lo que quisieron, hicieron todo ese daño, ¿sí? Ahí el primero, por ejemplo, gran parte de eso es una hambruna que él provocó ahí en China por querer hacer una revolución y demás. Y, bueno, 78 millones de personas se calcula que perdieron la vida a lo largo de su mandato, culpa de las políticas y las cosas que él implementó, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿y esa gente que hizo todo lo que hizo y se fue y ya está, ¿no? No importa. Y aún cuando vivieran en esta tierra y pagaran, yo creo que no bastaría su vida para pagar eso. Entonces yo dejo eso para que lo veamos, ¿sí? Para que lo pensemos. Pero bueno, alguien dirá, son casos realmente extremos, ¿sí? Igual que lo de estos señores que estaban acá en la época del Señor, ¿sí? El Señor por ahí les dice, no sé si en este mismo pasaje, le dice que ni siquiera ni ellos entran al reino de los cielos y a los que quieren entrar se los impiden también, ¿sí? No solamente ellos, sino los demás. Entonces diría, bueno, son casos extremos, por supuesto ninguno de nosotros estamos a la altura de esa gente en cuanto a lo malo que hicieron, pero bien, la palabra de Dios es más específica y va más allá, ¿cierto? Y esto también es por lo que yo les decía recién, nosotros tenemos nuestra escala, ¿cierto? En base a nuestro, a lo que nosotros podemos ver y a lo que nosotros podemos darnos cuenta, ¿sí? Decía, hay un abismo entre lo que nosotros percibimos y lo que es Dios, ¿sí? Hay una distancia que nosotros no podemos darnos cuenta. Entonces, para nosotros, aquel hombre que mató, que fue responsable de la muerte de tantas personas, es malísimo, ¿sí? A nuestra escala, por supuesto. Alguien que todos los días no tiene en cuenta a Dios, para nosotros no es malo, ¿sí? Puede ser una persona hasta buena, no tiene en cuenta a Dios, pero es, como a veces decimos, gaucho, a veces al que necesita le da una mano, ¿cierto? Es una buena persona, no lee la Biblia, no tiene en cuenta a Dios, pero es bueno, ¿sí? Y para nuestra escala es verdadero eso. Ahora, la escala de Dios va más allá, ¿sí? Si nosotros pudiéramos ver lo grande que es Dios, ¿sí? Ya el hecho de no ni siquiera tenerlo en cuenta, eso ya es una ofensa gigantesca para Él, ¿sí? O sea, para nosotros, para Él es una ofensa. El hecho de ni siquiera tenerlo en cuenta, ¿sí? De ni siquiera decir, bueno, Dios me ha hecho con este propósito y yo tengo que vivir para Él. Y Dios me ha hecho para Él. Y eso ya es un pecado grave, pero a la escala de Dios, no a la escala nuestra, ¿sí? Por supuesto, a mí me cuesta entender también, o no lo entiendo esto, decir, bueno, que una persona va a estar separada siglos y siglos y siglos y siglos de la presencia de Dios sin posibilidad de volver. A mí me cuesta entenderlo, o directamente no lo entiendo. A mi escala no, pero sé que Dios tiene otra escala más estricta, ¿sí? Vamos a leer el conocido versículo de Romanos 3:23, ¿sí? Usted después tiene la obligación delante de Dios de ver si esto que yo le digo es verdad y si afecta a su vida y si usted está en camino de heredar la vida eterna o si está en camino de perdición. ¿Sí? Eso es responsabilidad de cada uno, ¿sí? Puede decir que yo soy un exagerado o que estoy torciendo la realidad o lo que sea, pero bueno, es su responsabilidad y usted debería pedir al Señor en su corazón
que le ilumine y que le diga cuál es su situación realmente. ¿Sí? Leemos Romanos capítulo 3, versículo 23, dice, o leemos desde el 21, así entendemos mejor. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sí? Aquel hombre que encabeza la lista está destituido de la gloria de Dios. ¿Sí? Pero el que ha cometido la menor cantidad de pecados, ¿sí?, a nuestra escala, también dice, por cuanto todos pecaron. Yo he pecado, ¿sí? Cualquiera de los que estamos acá hemos pecado. Menos o más, no importa. Dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el versículo 22 y el 24 habla de el Señor Jesucristo. Pero el 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Sí? Usted me dirá, bueno, no es para tanto. Y yo le digo, bueno, pero Dios mandó al Señor Jesucristo a morir en la cruz. ¿Sí? Entonces para Dios es muy importante. ¿Sí? Para Dios la ofensa que hemos hecho a Él es muy grande. ¿Sí? No la podemos entender en términos humanos. ¿Sí? ¿Qué otra cosa justificaría que el Dios de los cielos, el Dios eterno, enviara al Señor Jesucristo a morir como murió en la cruz? ¿Sí? Si mi pecado es poca cosa, ¿sí?, si yo me lo pudiera, de alguna manera lo pudiera arreglar, ¿sí?, si cumpliendo de los 10 mandamientos, 8, qué sé yo, o haciendo lo mejor que pudiera pasar igual, ¿sí? ¿Para qué vino Jesucristo? ¿Sí? Pero Jesucristo vino a la tierra y vino a morir en la cruz, ¿sí?, a llevar el castigo que yo no podía llevar. El castigo por mi pecado es un castigo eterno, ¿sí? Yo no lo entiendo tampoco, pero en esas horas que Él estuvo en la cruz, llevó mi castigo eterno, ¿sí? Y yo soy libre no porque sea bueno ni porque tenga méritos, sino que soy libre porque Él ha pagado por mí. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Solamente habla de creer. ¿Sí? Mire entonces la ofensa que nosotros habíamos hecho a Dios al despojarlo de su grandeza, al despojarlo del lugar que Él ocupa, ¿sí?, o que tiene que ocupar. Y entonces nosotros al creer en Jesucristo estamos poniendo a Dios en el trono que le corresponde. ¿Sí? Y yo pensaba en esto, el ser humano funciona mejor o funciona cuando tiene alguien afuera de sí mismo por el cual vivir, ¿sí?, o por el cual preocuparse, o que importa más que él mismo. ¿No le parece? Usted fíjese en la vida de cada uno, si nosotros tenemos un hijo por el que preocuparnos, si tenemos un padre, una madre, alguien por quien vivir, funcionamos mejor, ¿no? Cuando nosotros estamos solos y no tenemos a nadie y decimos, bueno, me da lo mismo, no importa, ¿sí? No importa si estoy mejor, si estoy peor, si comí, si no comí, si tengo salud, si no tengo, a veces nos pasa, ¿no? Cuando hay alguien más decimos todas las mañanas me tengo que levantar y tengo que ir, ¿sí? Cuando nosotros tenemos a Dios en nuestra vida decimos, bueno, ahí hay alguien muy importante al que hay que servir, yo me tengo que levantar y le tengo que servir. El ser humano está hecho así, de esa manera, ¿sí?, para servir a alguien más, ¿sí? Y a veces nosotros perdemos el objetivo y vemos a las otras personas y pensamos que son esas personas a las que tenemos que servir. Nosotros estamos hechos para servir a Dios, ¿sí?
Y dice entonces, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así de fácil, ¿eh? Cuando uno reconoce a Dios, reconoce a Jesucristo como Salvador, le entrega su vida, le dice, bueno, te reconozco como el Salvador de mis pecados, como el que me va a salvar del infierno, ¿sí? Y te reconozco como el Señor de mi vida. De ahora en más, lo que digas es lo que se hace y lo que digas es lo que yo quiero. La vida empieza a cambiar, ¿sí? Bien, esta parte la vamos a dejar acá. Después, si hay algo más que hablar, lo hablamos en particular. Hay dos preguntas más. Yo no las he desarrollado, pero esa es para nosotros, ¿ah? Está Mateo capítulo 16, versículo 9. Ya vamos a terminar, ¿sí? Eso para que nos llevemos también esa pregunta en el corazón. Mateo 16, 9, 15, 16, ahora sí. Bien. Ahí el Señor está hablando con los discípulos, le está enseñando algo. Le dice el versículo 6, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces ellos empiezan a pensar, esto es porque no trajimos pan. Entonces, versículo 8 del capítulo 16 de Mateo dice, y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Y el versículo 9, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000, y cuántas cestas recogisteis? Y de los 7 panes entre 4.000, y cuántas canastas recogisteis? Pero el versículo 9 dice, no entendéis aún, como dice ahí, está el mismo, ¿sí? No entendéis aún, ni os acordáis. Esto para nosotros que conocemos al Señor, a veces el Señor nos tiene que tirar de las orejas, ¿sí? Y decirnos, ¿todavía no entendés, Juan? ¿Ah? ¿Todavía está la cabeza dura? ¿Ah? ¿Todavía está el corazón duro? ¿Todavía no entendés? Y en este caso, el Señor les recordaba de algo que Él había hecho no hacía mucho, ¿no? Ahí habían, en el primer caso dice, 5 panes entre 5.000 personas, ¿no? Y el Señor los multiplicó y solucionó ese problema que estaba ahí, que era imposible de resolver para nadie. Incluso los apóstoles o los discípulos empezaron a decir, bueno, si juntamos el sueldo de un hombre de todo el año, no alcanza para comprar un poco de pan, ¿sí? Y el Señor lo multiplicó. Y después dice, y encima después juntaron lo que sobraba, ¿no? Después los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogiste. También les vuelve a decir lo mismo el Señor. También era otra situación parecida. Ellos habían estado ahí, el Señor enseñándole a la multitud, y había pasado todo el día y esa gente no había comido nada, ¿sí? Y el Señor dice, yo no quiero mandarlos sin comer porque van a desmayarse en el camino. Y el Señor hace un milagro y les provee, ¿sí? Y entonces Él les tiene que reprochar y decir, no entendéis aún, o todavía no entienden, ni se acuerdan. Entonces nosotros, hijos de Dios, redimidos ya por su sangre, que llevamos algún trayecto del camino, ¿cuántas veces el Señor ha salido en nuestra ayuda y ha salido a proveernos, y ha salido a bendecirnos, y ha salido a hacer por nosotros? ¿Sí? ¿Cuántas veces? Entonces es bueno traer a la memoria, ¿sí? ¿Cuántas veces? ¿Sí? Y a veces estamos dudando y estamos ahí amedrentados y asustados y demás, y el Señor tiene que decir, acordate lo que hice, lo puedo volver a hacer, ¿sí? Bien, y la última, ya, a ver, yo lo había anotado la cita, pero bueno, no importa. Dice, respondiendo Jesús dijo, ¿no fueron 10 los que quedaron limpios? Y los otros 9, ¿dónde están? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Sí, esa es la otra historia, ya les digo, lo había anotado acá. Eso es Lucas capítulo 17, si no he anotado mal. Pero bueno, la historia es que ahí habían 10 leprosos que se acercaron al Señor
en un momento porque ellos, bueno, el leproso era una persona excluida de la comunidad, ¿sí? Era leproso, se tenía que ir a vivir afuera, porque eso era una enfermedad tremenda y era una enfermedad que contaminaba, que contagiaba a cualquiera. Entonces el que era declarado leproso, ahí en Deuteronomio y demás, hay todo un, ¿cómo se dice? ¿Cómo que se decía cuando estaba el COVID? Un protocolo eso, donde el sacerdote lo examinaba y lo declaraba leproso, y ese leproso tenía que irse a vivir afuera, lejos de los demás, ¿sí? Entonces habían 10 hombres viviendo leprosos, vieron que venía el Señor y entonces le gritaron, Señor, para que el Señor los limpiara. Él les dice, vayan, muéstrense a los sacerdotes o al sacerdote y van a volver y van a ser limpios. Dice que mientras ellos iban en el camino, ¿sí?, fueron limpiados. Eran 10. Resulta que solamente uno, que era extranjero, o sea, dice extranjero porque no conocía la ley de Dios probablemente y no tenía la tradición de Israel, nada más por eso. Pero ese extranjero que iba en el camino con los otros 10, cuando vio que fue sanado, que fue limpiado, se volvió a agradecerle al Señor, ¿sí? Los otros 9, probablemente del pueblo de Israel, tomaron esa sanidad que Dios les dio y se fueron, ¿sí? Esto es lo que decíamos más temprano, ¿no? Entonces el Señor dice, no hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha sanado. Él se llevó algo más que solamente la sanidad física, ¿no? Pero lo que yo quiero recalcar es esto, ¿sí? Eso, volvió a dar gloria a Dios, ¿sí? A honrar al Señor. Y una pregunta, y yo lo dejo por si alguien mañana quizá lo quiera tomar. Nosotros mañana tenemos que venir a adorar al Señor y a darle gracias, ¿sí? Y que seamos como ese hombre, ¿sí? Que tomando en cuenta lo que Dios hizo por él y viendo el milagro que Dios había hecho en su vida, la limpieza, la purificación que había recibido, dijo, tengo que volver a dar gracias, no me puedo quedar así, sin agradecerle. Entonces se volvió y le agradeció al Señor. Y nosotros seamos ese leproso sanado mañana a los pies del Señor, dando gracias, ¿sí? Y adorando y bendiciendo al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ¿sí? Requiere que volvamos a rememorar, ¿sí? A tener memoria. ¿Qué ha hecho el Señor por nosotros? Nosotros éramos pecadores, perdidos, pecadores a los que no nos interesaba Dios, ni nos interesaba nada de Él, y Él se cruzó en nuestro camino, íbamos derecho a la perdición, se cruzó en nuestro camino y enderezó nuestro camino y nos dio vida. Y nosotros estamos disfrutando de esa paz y de esa libertad, ¿sí? Y eso es lo que nosotros mañana vamos a venir a agradecer. Así lo tenemos en nuestro corazón. Bien, voy a dejar acá que algún hermano haga el cierre y que el Señor los bendiga.